Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Beltrán. En este video vamos a seguir hablando de Donald Trump. No porque esté de moda o porque sea de lo que todo el mundo está hablando, ni mucho menos, sino porque las decisiones, las ideologías y lo que está promoviendo Donald Trump es de vital importancia para la estructura mundial hoy en día. Es un tema neurálgico en todas las sociedades y en la estructura misma del esquema mundo, ¿sí? Habíamos dicho en los dos videos anteriores que el sistema de represión que utiliza Donald Trump contra los inmigrantes no es nuevo, ya ha sucedido en otras partes del mundo y no es la primera vez que Estados Unidos reprime o adopta políticas contra sus ciudadanos. De hecho, en la historia ha ocurrido con graves consecuencias para el mismo Estados Unidos. El primero fue en la guerra de secesión, cuando el norte de Estados Unidos y el sur se declararon en secesión, es decir, un estado confederado, y pues hubo la famosa guerra civil que terminó ganando el bando no esclavista, el bando que promovía la liberación de los esclavos, contra el bando de terratenientes de enormes riquezas que defendía que debía seguir la esclavitud, ¿sí? Y se convirtió Estados Unidos, hasta donde tengo conocimiento, en uno de los últimos países, por lo menos el último del continente americano, en abolir la esclavitud. El primero fue Haití en 1804 y el último de este bloque, de este lado del mundo, fue Estados Unidos en 1865 porque ganaron esa guerra, ¿sí? Si no seguirían en el sistema de esclavos. Y de hecho surgió el Ku Klux Klan, una religión de odio que yo coincido en esta rastreo histórico, es el origen real del nazismo. O sea, realmente el nazismo no nació en Europa ni en Alemania, no, fueron el Ku Klux Klan, esta idea supremacista, migró a Europa y fue lo que, bueno, ya sabemos qué pasó en la segunda mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, perdón. Luego lo hizo Estados Unidos en lo que se llamó la famosa cacería de brujas en los 50, 60, en esta guerra ideológica que sostenía con la Unión Soviética. Comenzó una persecución de pensadores y políticos de izquierda. O sea, no crean que eso fue solamente el Plan Cóndor. Estados Unidos lo hizo antes que América del Sur, que Latinoamérica, ¿sí? Hubo una persecución contra todo lo que hubiera izquierda en comunismo y estado de bienestar en Estados Unidos, que se conoció como la cacería de brujas. Y en fin, Estados Unidos siempre tiene que buscar un enemigo. Luego estuvieron todas las guerras que han declarado contra el mundo. Cuando hubo la guerra de Vietnam, hubo una persecución de toda la gente que era oriental en Estados Unidos. ¿Sí? Había gente inmigrante, no necesariamente de Vietnam, pero había gente cercana de China, Corea, de todos los países, hasta de Japón. Y Estados Unidos, esto no lo cuentan, pero hubo regiones en Estados Unidos donde se persiguió a gente por su color de piel, los famosos amarillos, ¿no? Porque eran el enemigo. Y con Nixon, que acentuó de nuevo la persecución contra los afrodescendientes en su famosa guerra contra las drogas. Nada más hace unos veintitantos años, hacia el 99, si mal no recuerdo, cuando ocurrió la de las Torres Gemelas, que bueno, después se probó que, bueno, todo este rollo de las Torres Gemelas, no voy a entrar aquí en teorías conspiranoicas, y hasta cuando fue la famosa invasión a Irak, ¿sí? Hubo una guerra contra gente árabe, ¿sí? Hubo una guerra contra todo lo que fuera musulmán. Hoy en día hay gente en Estados Unidos que es un árabe y no le permite el acceso a ciertos lugares. Poco a poco se han ido ganando pues, el acceso a escuelas, a otros sitios, pero el caso es que la persecución contra todo el que llevara un turbante o una bueno, como se dicen los árabes, se me olvida el nombre, disculpen ustedes, fue real y surgió a raíz de las Torres Gemelas y se acentuó con la intervención a Irak y que después se probó que no habían armas de destrucción masiva en el régimen de Saddam Hussein, bueno, en el gobierno de Saddam Hussein, porque acá Estados Unidos le llama régimen a todo lo que no concuerda con sus ideales. Y se viene esta guerra contra los inmigrantes. Esa es la idea. Donald Trump en su visión del mundo,
Recuerden que Donald Trump también negó el cambio climático, ¿sí? Porque dijo que era una opinión, la opinión científica, o sea, para él la ciencia es una opinión. Imagínense ustedes a dónde llega el grado de ideología, de dogmatismo, de sesgo ideológico, porque eso sí es sesgo ideológico. Él en su mente tiene o ha vendido la idea a la ultraderecha estadounidense, que es mayoría. Extrañamente, Estados Unidos está capturado por el nazismo. Ya casi toda la gente allá que ha votado, porque por algo salió elegido Trump, porque es mayoría la idea de ultraderecha. Él ha vendido la tesis y el pueblo que tiene rabia, frustración, la ha aceptado. Él ha vendido la tesis de que la culpa del desplome de la economía norteamericana, porque están en quiebra, están absolutamente quebrados y la pobreza está sin límites, o sea, Estados Unidos es una gran mentira. En este momento hay más gente durmiendo en las calles de Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Sí, y, en América del Sur nos venden el cuento de que los que están mal son Cuba o Argentina, o perdóname, o Venezuela. Hay más gente durmiendo en las calles en Estados Unidos que en toda Cuba. La pobreza en Estados Unidos es real. Y entonces él ha vendido la idea de que el desplome, el fracaso de la economía norteamericana es por los inmigrantes. Es una típica visión ultraderechista. Publiqué un video de por qué se le dice ultraderechista a las ideas extremistas. Y un rasgo típico de un ultraderechista, lo dije en ese video y lo sostengo ahora, es la idea de culpar a las personas. Eso hace un extremista. Un extremista culpa a las personas de sus problemas, de los problemas del país. Y un extremista es incapaz de ver, entender y admitir que el contexto, la coyuntura, las circunstancias que rodean a la sociedad, a las personas, tienen una gran responsabilidad en los fenómenos que pasan, los fenómenos políticos y sociales. Entonces, en la tesis de Trump, él ha vendido la idea de que la culpa del desplome, del fracaso de la economía norteamericana, porque la pobreza es una de las mayores del mundo, inclusive más que hay países africanos con mejor economía y menos índices de pobreza que Estados Unidos, y con eso le digo todo. Él ha vendido la tesis de que la pobreza y el fracaso de la economía norteamericana es por culpa de los inmigrantes, porque esa es una posición extremista, culpar a las personas y no analizar el contexto. Y él no alcanza, nunca va a admitir que la economía norteamericana hoy fracasó, hoy, a 2025, a la tercera década del siglo XXI, ha fracasado porque hay concentración de riqueza en Estados Unidos. La pobreza que está en Estados Unidos es un fenómeno de privatización y concentración de la propiedad privada de los medios de producción en pocas manos. En pocas palabras, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema neoliberal al que le apuntó a Estados Unidos ha creado un sistema de monopolios y oligopolios. Yo siempre he sostenido esta tesis, digamos que esto me da la razón en el debate académico. Yo siempre he sostenido que el libre mercado inevitablemente termina en un sistema de monopolios. ¿Por qué? Porque el libre mercado se basa en la idea de la competencia salvaje entre individuos. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que en un sistema mundo donde los individuos son finitos, tarde o temprano el fuerte se come al débil. El fuerte aplasta al débil, la empresa grande absorbe a la empresa débil, el más apto sobrevive y el menos apto no. Es decir, que el que tiene más capacidad económica, tarde o temprano termina destruyendo al débil, de diversas formas, desintegrándolo, consumiéndolo, sacándolo del mercado. ¿Y eso qué resulta? Que solo los más fuertes van a quedar en el mercado. ¿Y eso qué es? Pues un sistema de monopolios y oligopolios. ¿Y qué sucede en Estados Unidos ahora? Un sistema de monopolios. Un grupo muy reducido de multimillonarios y billonarios tienen todo el total control de la economía norteamericana. ¿Y qué ha sucedido? Que la gente está sin dinero. Entonces, el colapso de la economía norteamericana en la tercera década del siglo XX es que la gente no tiene dinero con qué comprar. No hay consumo. Y entonces Donald Trump cree que
el colapso de la economía norteamericana es porque hay migrantes. Y que, bueno, él en su tesis, claro, él vende el arma con falacias de falsa causalidad de la que hablamos en un video. Él arma todas estas falacias para convencer a la gente. Y como el discurso de la ultraderecha es emotivo, el discurso de la ultraderecha es visceral, o sea, no atiende razones, entonces la gente termina adaptándolo en medio de su frustración por una causa emotiva. Entonces, ¿qué dice Trump? Él dice, mire, es que como han venido inmigrantes, más que todo latinos, trabajan más barato que el norteamericano que está acá. Digamos, voy a empezar a aceptar que puede que él tenga razón. Pero entonces Trump lo que está justificando es un sistema de explotación de los inmigrantes. Pero de todas formas, por más barato que trabaja un inmigrante, Estados Unidos también tiene un salario mínimo. Es decir, hay un tope en el que ninguno es ilegal pagarle por debajo de eso. Y entonces él dice que eso ha dejado sin trabajo a los verdaderos norteamericanos. Lo que Trump no entiende es que la economía norteamericana se ha desplomado porque la riqueza, el dinero está concentrado en muy pocas personas. Hay un sistema de concentración de la propiedad privada de los medios de producción extremadamente alto en Estados Unidos que ha hecho que el dinero esté, como el dinero está en pocas manos, la gente, la base, no tiene dinero con que comprar. Y precisamente el hecho de pagarle barato a una persona no es que esté favoreciendo a la empresa, no, estás dejando sin dinero a esa persona con que entrar en el mercado a consumir. Entonces Trump armó todo este cuento, entonces le dijo a los norteamericanos, mire, ustedes están mal es porque hay inmigrantes. Típica posición extremista, culpar a las personas y no analizar el contexto. Ya lo dije en un video de por qué se le dice ultra derecha a los movimientos extremistas y por qué se separa de la derecha tradicional. Entonces, ¿cuál es la solución? Muy sencillo, si la culpa es de las personas, pues hay que eliminar a la persona. En este caso, si la culpa es del inmigrante, hay que eliminar al inmigrante. Y eso es lo que está sucediendo. No hace un día que publiqué un video y pronostiqué que eso iba a ocasionar que la gente se resistiera. Históricamente, todos los pueblos que han sido oprimidos se han resistido. No ha habido un solo pueblo en la historia que haya sido oprimido y reprimido y que se haya quedado quieto a ser asesinado a la mansalva y que haya dicho, bueno, hasta el Imperio Romano en la antigüedad que oprimió los pueblos se le resistieron. En toda la historia de la humanidad, siempre que un pueblo es reprimido y oprimido, las dos, va a responder. Eso es una ley de la física. Toda acción merece una reacción igual y opuesta. Eso no lo dije yo, eso es una ley de Newton. Entonces, ¿qué pasa? Ya se organizaron los primeros grupos de inmigrantes en forma de protesta pacífica. ¿Y cómo lo hicieron? No yendo a trabajar. La gente está asustada y no está yendo a trabajar. Pero si Trump sigue en esta idea, lo que va a suceder es que van a surgir grupos que no van a protestar pacíficamente, sino activamente. Es decir, muy posiblemente van a responder, le van a dar pelea al Estado. ¿Y esto qué es? Guerrillas urbanas. Yo ya mencioné que eso ya sucedió cuando Nixon y toda esta política antidrogas empezó a reprimir a los afrodescendientes. Y se formaron guerrillas urbanas como las Panteras Negras. Es muy posible que si Trump sigue en esta idea de reprimir a los inmigrantes, vayan a ver los primeros grupos de resistencia a inmigrantes. Siempre que un pueblo es oprimido, el pueblo va a responder. Eso es una... ¿Por qué sucedió la Revolución Francesa? La gente no quería salir de la monarquía. De hecho, los franceses estaban cómodos con el reinado de Luis XVI, si mal no recuerdo. Fue porque Luis XVI, digamos, abandonó al pueblo y la gente ya no aguantaba más. Están en una situación de desespero. Entonces, siempre que un pueblo es oprimido, va a haber rebelión. Porque sucedió la Revolución Rusa. Los zares de Rusia abandonaron al pueblo y lo olvidaron, lo oprimieron olvidándolo, porque también es una forma de oprimir. O sea, olvidarse del pueblo también es una forma de oprimir. No crean que la opresión es solamente activa, ¿no? Cuando yo me desentiendo del pueblo, pues también lo estoy dejando a su suerte. El pueblo también va a responder.
Y a esto sumémosle que Trump está en esta idea loca. Él en su teoría tiene dos tesis de por qué la economía norteamericana se desplomó. Una, porque los inmigrantes son malos y vinieron a quitarle el trabajo a los estadounidenses. Bueno, él en su... pero él está convencido de eso y convenció a la gente de eso. Es incapaz de ver el contexto. De ver para empezar por qué migra la gente, porque el mismo Estados Unidos ha empobrecido a los pueblos de donde ellos son migrantes, ¿no? Estados Unidos ha empobrecido a Honduras, a Nicaragua, a todos los pueblos de América del Sur, a México, a Cuba, eso no es que sea uno solo. El único pueblo que salvará eso es Puerto Rico, porque en esta idea de demostrar que el capitalismo es mejor, pues le ha inyectado mucho dinero para crear un sistema casi socialista, un sistema asistencialista, como ahí. Pero de ahí para abajo todos los pueblos han sido oprimidos por Estados Unidos, incluyendo Colombia. Eso no nos vengamos aquí con mentiras de que Panamá. Y la segunda tesis que tiene Trump, la primera es decir, mire, los inmigrantes son malos y vinieron a quitar el trabajo. Y la segunda es, Trump en su locura cree que la economía norteamericana fracasó porque hay mucho producto extranjero. O sea, y extraño, irónico para alguien que dice defender el libre mercado, decir, no, es que la economía fracasó por el libre mercado. ¿Por qué eso qué es? El hecho de que hayan productos extranjeros es precisamente por el libre mercado y el neoliberalismo. Entonces, en este momento Trump está, no, es que yo soy libre de mercado, pero no voy a dejar que comercien productos acá. Y mi economía fracasó porque hay productos extranjeros, productos de libre mercado. O sea, el mismo Trump está admitiendo que el libre mercado es un fracaso. ¿Y cuál es lo que él propone en su locura? Ponerle aranceles a todos los productos extranjeros porque él está convencido de que... Ahora, si él está convencido de eso, pues es víctima de su propio neoliberalismo. ¿Sí? Y está optando por una economía de puerta cerrada. Yo calculo que esto va a funcionar muy mal, muy mal. Para empezar, porque los países a los que él les va a poner aranceles van a hacer lo mismo. Y ya varios países anunciaron que si Trump está en esta locura de ponerle el 100% de aranceles a los productos, pues ellos van a hacer lo mismo. Que es lo más lógico en un sistema justo. O sea, si a mí me ponen un arancel para ir allá, lo más lógico es que los países lo hagan. Y ya media humanidad anunció que va a hacer exactamente lo mismo. Colombia lo anunció creo que hoy o ayer. Y no solo Colombia, ya toda Latinoamérica lo anunció, Honduras lo anunció, México lo anunció, casi toda la Unión Europea, bueno, algunos de la Unión Europea no lo han anunciado, pero básicamente el mundo está en acuerdo en que si él hace eso, pues ellos van a hacer lo mismo. ¿Y eso qué va a ocasionar? Un sistema inflacionario sin precedentes en Estados Unidos. Y si le sumamos un sistema inflacionario a causa de una política cerrada y un sistema de monopolios producto del libre mercado, porque en ese momento Estados Unidos tiene un sistema de billonarios y superbillonarios que tienen acumulada la riqueza, y esa es la razón por la que la gente está sin plata y no compra. No es por los inmigrantes, no, es porque la plata está en pocas manos y no la sueltan. O sea, no, ¿sí? Y además Estados Unidos tiene un sistema de pago por horas que no les funcionó porque lo que hace es que la gente se queda sin plata. Va a ocasionar un sistema de inflación sin precedentes. Y súmele, un sistema de inflación sin precedentes, de hiperinflación, porque van a tener hiperinflación, como la que se vio en la Alemania nazi en final de la guerra. Pero la de Alemania fue porque producieron muchos billetes. La de Estados Unidos va a ser porque va a cerrar la economía, va a ser una economía de puerta cerrada, que fue el horror de la Unión Soviética, yo ya lo había dicho. Y súmele un sistema de monopolios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un desplome de la economía norteamericana como ya sucedió en 1929, el famoso Wall Street. ¿Por qué sucedió el de 1929? Precisamente porque estaba en un sistema de monopolios y sucedió un efecto inflacionario. Las dos mismas circunstancias. En 2017 hubo lo de la famosa, entre 2007 y 2017 hubo la famosa burbuja hipotecaria, que fue más o menos un efecto inflacionario específicamente sobre la finca raíz. Este va a ser distinto porque va a ser sobre todo, sobre la canasta familiar básica. ¿Y eso qué va a suceder? Un desplome de la economía norteamericana. Y eso súmele que se han enemistado con todo el mundo. Dinamarca ya anunció que no va a ser Groenlandia. Panamá ya anunció que no va a ceder el canal. México ya anunció que no va a ceder más territorio ni a cambiarle el nombre de Golfo de México.
Y varios países del mundo ya anunciaron que no se van a aguantar las locuras del señor Trump. Entonces yo lo que veo es que si Trump sigue en esa paranoia de poder y queriendo competir contra los BRICS, porque él quiere sacar a China y a los BRICS de todos los lados del mundo, pues va a fracasar. Y antes del final de la década, la economía norteamericana, si sigue por ese rumbo y utilizando el dólar como digamos, instrumento de poder, de bloqueo económico, la economía va a desplomarse. Irónicamente, Cuba, que está en un bloqueo económico que lo ha resistido estoicamente en 70 años, ya está comerciando con los BRICS. Es muy posible que en los próximos años veamos que Cuba se anexe a los BRICS. Y ese sería el golpe definitivo para Estados Unidos, porque ahí queda la base de Guantánamo, ¿no? Entonces, el eje de la derrota va a ser si Cuba se adhiere o no a los BRICS, que yo creo que sí. Si va a suceder un sistema hiperinflacionario a causa de su economía cerrada, que yo creo que sí. Que se va a quedar sin mano de obra por su política y las protestas que han hecho los inmigrantes y los que tienen familia, porque es que los migrantes no están solos. O sea, un migrante puede ir, pero él tiene familia 10, 20 más que han surgido en la misma y ellos van a protestar no yendo a trabajar. Ya hoy vimos el primer McDonald's cerrado. Se va a quedar sin mano de obra, va a haber un efecto hiperinflacionario, se va a enemistar con todo el mundo, los BRICS le van a ganar y la economía se va a desplomar porque la riqueza está concentrada en muy pocas manos, un sistema de monopolios. Y antes del fin de la década lo que vamos a tener es un segundo Wall Street, donde la gente se va a suicidar en masas ¿Y qué le va a tocar hacer para salir de ese atolladero? Reconocer que el neoliberalismo no funciona y empezar a adoptar políticas ¿de qué? Del comunismo y del socialismo. Y señores, como por ejemplo empezar a garantizar derechos fundamentales y empezar a mirar cómo redistribuye la riqueza, la tierra y los medios de producción. Pues muy probablemente eso es lo que va a pasar. Ese es mi video de hoy. Si hay noticias nuevas seguiremos hablando de Trump y haciendo el análisis desde mi área de conocimiento. Yo le apuesto a que esto es lo que va a suceder. Bueno, esperemos que no. Ah, y se me olvidaba, los movimientos, digamos, ¿cómo se llama? De rebeldía, de revolución, de cuando un pueblo es oprimido siempre hay movimientos de emancipación, se me va el nombre, digamos, eh, de respuesta a la opresión del Estado, van a surgir. Puede que surjan de forma pacífica, ONGs, protestas pacíficas, protestas silenciosas, no ir a trabajar, grupos de derechos humanos, puede ser. Pero si él sigue con esta confrontación del Estado, eventualmente surgirá un grupo armado que le responda al Estado. ¿Sí? Entonces, y será un grupo, será una guerrilla urbana de inmigrantes. Puede ser que no, pues de pronto me equivoque en eso, pero todos los pueblos que han sido oprimidos van a responder de alguna manera. De alguna manera. Eso es todo por hoy, muchas gracias.